la libertad de no querer. Hoy quiero hablar sobre este fenómeno que por primera vez me llegó en forma de una frase que dice que no querer algo es mejor que tenerlo. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué queremos cosas? ¿Por qué tenemos deseos, expectativas de lo que queremos que pase en nuestra vida? Creo que tiene que ver con que el mundo lo cambian los inconformes. Tienes que estar inconforme con algo para poder cambiarlo. Tienes que querer mejorar algo. Y el mundo se mueve porque hay personas que quieren pasar de un estado a otro mejor. Y hay infinitas cosas que podemos o que deberíamos mejorar. Y hay infinitos deseos y expectativas que ponemos sobre la vida misma. El problema es que no todas esas cosas valen la pena ser mejoradas. No todas esas cosas merecen nuestra energía y nuestra creatividad y nuestra intención puesta en una dirección para mejorar, cambiar, transformar cualquier cosa. Y creo que ahí es donde nos perdemos mucho, en diferenciar la basura de lo importante con respecto a todas estas oportunidades en potencia de mejorar, de lograr, de cambiar. Y muchas veces son las cosas a las que les damos importancia, pero que en realidad no son importantes, las que nos meten en una mentalidad de escasez, nos meten en un estado de conciencia en donde nosotros nos programamos a nosotros mismos. Un patrón de ausencia, de falta, de no tener. Y estoy completamente convencido de que cuando eso sucede, no solo constantemente estamos experimentando la insatisfacción de cuando se cae en una expectativa. Constantemente nos sentimos defraudados con la vida misma y por consecuencia nos sentimos defraudados con nosotros mismos. Empezamos a sentir que no valemos, que no somos capaces, que no somos suficiente, solo porque no se han dado ciertos deseos, no hemos obtenido ciertos logros. Y ahí es cuando el deseo y las cosas que a veces queremos que pasen en nuestra vida o cosas que queremos tener, son cosas que utilizamos para construirnos a nosotros mismos una prisión invisible de la cual es difícil salir, porque la única salida es dejar de querer. Te voy a poner, algunos ejemplos. El más obvio es, por ejemplo, un auto de lujo. Es muy común, por ejemplo, que un hombre se quiera comprar un superauto. Pero si haces como un poquito el ejercicio mental de cuáles son las consecuencias de tener ese superauto, que por cierto no estoy diciendo que no sea algo que valga la pena, o que si tú me estás escuchando ahorita y tienes ese sueño de tener un superauto, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el que eso te causa una dependencia y una frustración y una acumulación de problemas que te quitan libertad en vez de que te den libertad, ese deseo se está convirtiendo en tu cárcel. Por ejemplo, piensas nada más en el superauto, pero no piensas en cosas como el mantenimiento del superauto, el seguro, el miedo que empiezas a acumular de que se te raye tantito o de que se te eche a perder algo y lo tengas que meter a servicio y entonces te va a costar más dinero. En cómo empiezas a preocuparte de más por lo que van a decir los demás. Y si en algún momento de tu vida no tienes ese superauto, o si tienes que
meter ese auto a servicio y tienes que llegar a un evento social con otro auto, piensas que vales menos. Este tipo de cosas, que son consecuencias psicológicas y prácticas de un deseo, como quiero tener un superauto, no las contemplamos cuando la mente nada más está pensando en, wow, me encantaría tener un Ferrari o un Lamborghini. Pero definitivamente la libertad de no tenerlo supera toda la carga mental y toda la carga de acciones físicas reales que llenan tu vida que se relacionan al superauto. O vamos a poner otro ejemplo. En el mundo de tener un proyecto personal, en el mundo de emprender un negocio o un proyecto creativo, lo que tú quieras, siempre van a existir oportunidades de distracción que en un primer momento parecen grandes oportunidades. Tal vez pienso que puedo hacer dinero muy rápido, tal vez pienso que si me asocio con una persona voy a crecer más. Pero la mayoría de estas veces, la mayoría de estas oportunidades, en realidad, lo que hacen es distraerte de tu misión, de tu plan maestro, de lo que es esencial para ti, lo que es una verdadera prioridad. Te alejan de lo más importante. Y eso es un problema, porque son objetos brillantes que de repente salen y te llaman la atención. Y estos objetos brillantes solamente te hacen estar pensando y estar dudando. Me debería de cambiar de proyecto, debería de abandonar lo que estoy haciendo y ahora tomar o aceptar esta nueva oportunidad en mi vida. Y hay oportunidades que por supuesto hay que tomar. Pero de nuevo, en la mayoría de estos casos son oportunidades no de ganancia o de crecimiento, son oportunidades de distracción, son ventanas que te alejan de lo más importante. Entonces, a mí me parece que muchas veces vivimos deseando cosas que en realidad no son por completo reales, porque no nos ponemos a contemplar el costo de hacer el cambio. Por ejemplo, si estás casado o si tienes una pareja, tu pareja seguramente tiene muchas cualidades y tú obtienes muchos beneficios de ese intercambio, de esa relación. Pero también hay cosas que esa persona no tiene. No existe la persona perfecta, no existe la persona completamente entera que posea todas las cualidades del mundo. Es muy común que un hombre quiere tener demasiadas cualidades en su esposa. Y muchas veces hasta cualidades contradictorias. Yo lo he vivido, lo he escuchado en conversaciones que he tenido con amigos. Quiero que mi esposa tenga el cuerpo de una supermodelo, pero al mismo tiempo quiero que pueda tener hijos grandotes y muy altos. Pues no es el mismo tipo de persona uno que otro. Quiero que mi esposa sea una mujer independiente y trabajadora y con sus propios proyectos. Pero al mismo tiempo quiero tener una esposa que sepa cocinar, que sepa estar en casa, que sea buena mamá. Probablemente no vas a encontrar la persona que tenga ambas cualidades. Puede ser que exista esa mujer, pero es una contradicción en realidad. Es muy difícil encontrar esas dos cualidades. Entonces, ¿cuántas personas no existen que tienen una situación y en vez de ver los beneficios de esa situación, simplemente están pensando en me gustaría que fuera diferente, o me gustaría que fuera mejor, o me gustaría que también tuviera esto? Pero hay que contemplar que el mundo es imperfecto. Y nuestro sentido de lo que es completo no es el sentido de lo que es completo en la realidad. Porque el mundo, nuestra mente genera expectativas adicionales sobre la realidad y sobre el mundo. Entonces, no nos ponemos a contemplar lo que perderíamos si tratamos de cambiar la situación. O no nos ponemos a contemplar que si queremos cambiar la situación, probablemente vamos a encontrar algo similar a lo que queríamos, pero van a haber también ciertos intercambios o ciertas cosas que tienes que aprender a vivir sin ellas en esta nueva realidad. Y te vas a dar cuenta que aunque cambiaras tu realidad, existirían un número infinito de cosas que no tendrías y que por estar en esta nueva situación tú empezarías a pensar, oye, ¿y si también tuviera esto en mi vida? ¿Y si le puedo añadir esto?
pero siempre hay algo que tienes que dejar ir o algo que tienes que aceptar, o siempre hay algo que tienes que aprender a vivir sin eso. Y ahí es donde entra este concepto de que no querer es mucho mejor que tener. Y me pone a pensar, por ejemplo, en la mente de un adicto. Un adicto constantemente está pensando en cuándo va a tener su siguiente experiencia, la experiencia que sea a la cual seas adicto. Pero es otra persona que no es adicta a esa experiencia, no está pensando en que necesita acercarse nuevamente a esa experiencia. Es una libertad completa de esa dependencia. Y muchas veces el adicto no se pone o no entiende realmente cómo sería la vida sin esa adicción. Y es completamente imposible para una mente adicta visualizarse a sí misma o entenderse a sí misma como libre de esa dependencia. Y entonces, ¿cómo rayos le hacemos para deshacernos de estos deseos que a veces se meten en el medio? Porque algo muy importante es que cada deseo que tienes es como un contrato que haces contigo mismo para no estar satisfecho o para básicamente ser infeliz hasta que se cumpla ese contrato o hasta que se logre esa misión o ese deseo. Por eso tenemos que ser completamente selectivos. Y esa es la solución, ser selectivos, porque cuando eliges muy bien tus deseos, entonces te puedes enfocar en tu prioridad. Y todos los otros deseos, dejarlos ir. Pero no los puedes dejar ir si no tienes un camino, si no tienes una dirección. La dirección hace que empieces a caminar hacia esa meta, hacia ese, probablemente, idealmente sería un único deseo de lo que quieres que pase en tu vida, una prioridad bien establecida, elegida conscientemente. Y cuando empiezas a caminar hacia allí, es mucho más fácil todo lo demás, ponerte como los caballos de carreras que no pueden ver hacia otro lado y simplemente dejar ir todos esos deseos adicionales que en realidad eran distracciones y que nos aumentaban una carga psicológica y al mismo tiempo una prisión autoimpuesta de la cual muchas veces no podemos salir o estamos atrapados en un bucle de pensamientos que no nos generan libertad interior o espacio mental para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces esta frase me gusta mucho, dice: lo que rechazas define tu poder. Y estos deseos o expectativas secundarias que le añadimos a la vida, eso es lo que hacen, nos quitan poder, nos quitan enfoque, especialmente el poder acumulativo del enfoque. Cuando solamente vas en una sola dirección, tienes mucho más impacto y avanzas mucho más rápido que cuando estás dando pequeños pasos en direcciones distintas. Y quiero cerrar con esta frase que lo resume todo. No querer es superior a tener. ¿Por qué? Porque la ausencia de deseo elimina la dependencia.